En este vídeo te voy a explicar cómo el entrenamiento cambió mi vida y cómo estoy seguro de que puede cambiar la tuya también, siempre y cuando hagas las cosas de la forma adecuada y sobre todo no cometas estos errores que yo te voy a explicar que cometí y que hicieron que el proceso fuera más complicado, por así decirlo. Vamos por el principio. Quiero que este vídeo sea un poco más personal, más de historia personal, en la cual te voy a explicar exactamente cómo pasé del punto A en el cual yo era un niño con obesidad al punto B actual en el cual tengo un físico que me gusta. Y no solo eso, sino que ayudo a otras personas a transformar el suyo también. Y en general quiero que sea un vídeo que se quede en mi canal para el recuerdo y para mí, para verlo las veces que haga falta y recordarme de dónde vengo, dónde estoy y a dónde voy. Como te decía, vamos a empezar por el principio, cuando yo era un niño con obesidad y con muy malos hábitos tanto de alimentación como de deporte. No hacía nada de deporte, no me movía. Lo cual hacía que no me gustara en absoluto mi físico, que me viera cada día en el espejo y no me gustara lo que veía, que tuviera una falta de confianza y de seguridad muy grandes, que además exteriorizaba, me costaba relacionarme con otras personas debido a mi falta de respeto propio y por tanto que no tuviera amigos, que incluso su círculo cercano en el colegio, en la calle, pues le hiciera sentirse desplazado y eso lo arrastré durante prácticamente toda mi infancia. Llegó la adolescencia, donde aún tenía sobrepeso, pese al cambio físico, hormonal que había dado, seguía teniendo malos hábitos, con lo cual seguía teniendo sobrepeso y eso llegó un día en el que me miré al espejo, no me gustó lo que veía y decidí cambiar. Entonces me puse a informarme y a formarme en entrenamiento, en nutrición y en general en todo lo que engloba el mundo del fitness. Pero lo hice con una motivación tóxica, que era demostrarle a toda aquella gente que me había dejado de lado, que me había apartado y que no me había hecho sentir válido y capaz, que no tenían razón. Y, como te decía, empecé a entrenar por culpa. Empecé a entrenar desde el odio y no desde el amor. Y eso hizo que tuviera un mal concepto del entrenamiento, que entendiera el entrenamiento como castigo, no como muestra de respeto hacia mí mismo, y que empezara a entrenar por odio a mí mismo, a la versión pasada de mí que quería eliminar y cambiar. Entonces empecé a hacer cosas que no debería haber hecho y que ahora sé que están mal hechas, como por ejemplo comer muy poco, hacer cardio y a sufrir de forma poco inteligente y en general a maltratar mi cuerpo. Y esto es algo que quiero que tengas muy claro y muy presente, que no es para nada necesario sufrir, no es para nada necesario pasar hambre, no es para nada necesario matarte a hacer cardio o matarte en el gimnasio y pasarte 3 horas para transformar tu físico. Todo lo contrario. Hay que hacer las cosas de forma sostenible y adherente y sostenerlas en el tiempo de forma que no te cueste, que sea un proceso natural, que se dé un cambio de identidad, una transformación, una implementación de hábitos saludables que poco a poco vayan cambiando la persona que eres y atraigan los resultados que quieres atraer. Y como te decía, para mí fue el principal error que cometí. Eso me hizo perder peso, lógicamente, porque yo estaba en un déficit calórico muy elevado, por cierto, con una dieta hipocalórica muy fuerte y además hacía mucho deporte, con lo cual tenía un gasto calórico muy alto también. Pero llegó un punto en el que partí. Me miré al espejo y tampoco me gustaba mi físico, porque estaba en un entorno metabólico tan poco óptimo que hacía que mi físico se hubiera deteriorado. Me consumí. Y ahí me di cuenta de que tenía que dejar de hacer las cosas como las había venido haciendo, que algo estaba haciendo mal y que tenía que cambiar. Seguí formándome, seguí documentándome acerca de cómo hacer las cosas de la forma adecuada y empecé a entender lo siguiente que te voy a explicar, que produjo en mí la transición de entrenar por culpa a entrenar por respeto, por amor propio. Y es que para mí este es el cambio y el punto de inflexión fundamental que tiene que dar toda persona que quiere realizar una transformación física. El dejar de lado esa creencia limitante de que es todo sufrimiento y que tener un buen físico consiste en sufrir, a empezar a hacer las cosas desde el respeto, desde el amor, desde el me quiero, me cuido y por eso le doy a mi cuerpo una buena alimentación, buenos alimentos y una buena dosis de deporte, lo cual haga que encima mejore mi descanso y entre en un círculo virtuoso que no pare de retroalimentarse. Descanso bien, entreno duro, como adecuadamente y así creo un entorno metabólico óptimo para tener el físico que deseo. Esto para mí es la base fundamental de todo y es lo que intento inculcar a todos mis clientes en las asesorías, que no va de sufrir, no va de cambiar las cosas por simplemente tener un resultado en mente y obcecarte con ese objetivo y no hacer otra cosa que sea obsesionarte, mirarte al espejo todo el día, pesarte en la báscula y medir al milímetro todas las comidas,
sino de incorporar pequeños cambios en tu día a día, pequeños hábitos que prácticamente ni te das cuenta de que estás incorporando, pero que hagan que con el paso del tiempo y por acumulación se transforme tanto tu físico como tu mentalidad. Y esto me llega al siguiente punto, que es el aprendizaje que tuve a continuación. En el momento en el que empecé a entender que la cuestión no era castigarse, sino generar autoconfianza, y no era entrenar desde la culpa, sino generar autoestima a través de cuidarme, de hacer lo que sé que debo hacer, de ir a entrenar, a mejorar, a progresar, a ir semana a semana y ver que era una mejor versión de la que hacía 2, 3, 4 semanas que tomaba mejores decisiones a la hora de alimentarme, de nutrirme, que hacía 3, 4 semanas, y en general esto construyó una base muy sólida de sé lo que tengo que hacer, lo hago porque me quiero, porque me cuido, porque me respeto, porque voy a estar dentro de mi cuerpo el resto de mi vida y mi cuerpo es un templo el cual tengo que cuidar, y a partir de ahí sí lo hago sostenido en el tiempo, incluso teniendo en cuenta que habrá veces que me apetecerá salir a comer y excederme si es necesario, y habrá veces que no me apetecerá ir a entrenar, y eso es algo que iré trabajando hasta desarrollar el hábito lo suficiente como para que esos días que no me apetezca simplemente vaya y punto y lo haga sin ganas, porque sé que es lo que merece el Brian en el que me quiero transformar. Ahí cambió todo, ahí empecé a entender y a aprender que todo lo que había venido haciendo el resto de mi vida había sido un error. Había partido, como te decía, de una motivación tóxica y de un odio por mi versión anterior. Pero en el momento en el que empecé a tener, en vez de odio por mi versión anterior, amor y respeto por mi versión futura, cambió todo. Y esto conecta muy bien con el resultado que tuve inevitablemente. Como te digo, a día de hoy tengo un físico que me encanta, pero no le doy prioridad al físico. Le doy prioridad a lo que hago en mi día a día, que inevitablemente me lleva a tener el físico que tengo hoy. Pero sinceramente me da más placer el autocontrol que he desarrollado, las mejores elecciones que tomo en mi día a día, en general todo lo que engloba mi entorno, que ha mejorado y ha hecho que me transforme y tenga el físico que tengo a día de hoy, que el físico en sí, que el mirarme al espejo y decirme me gusto, me respeto, me cuido, me valoro. Todo eso, como te decía, y como te digo siempre, es una consecuencia. Pero lo que conforma mi identidad es la finalidad, es lo que tengo que buscar, es lo que tú también tienes que buscar. Como te decía, esto conllevó un resultado muy claro, que era un bienestar integral. Me siento bien, me veo bien, mi cabeza está bien, mi cuerpo está bien porque está fuerte y está saludable, y todo gira en torno a ello. Absolutamente todo lo que he conseguido a posteriori ha sido precisamente gracias a empezar por el núcleo, por la base, que es mi físico, que es cuidarme, que es respetarme. En el momento en el que yo me empecé a demostrar que era capaz, que era válido de conseguir aquello que durante toda mi vida había creído que no podría conseguir, empecé a extrapolarlo en otras áreas y empecé a conseguir aquello que quería conseguir en todas las áreas de mi vida, sea en redes sociales, sea en negocios, sea en relaciones personales, sea en estudios, sea en cualquier área que sea. Y todo esto lo quiero conectar con la reflexión final y con el aprendizaje que quiero que extraigas de este vídeo. Y es que entrenar desde el amor, que es algo que suena fácil relativamente, pero es difícil de aplicar, porque siempre tenemos la creencia limitante de que debemos entrenar para sufrir, la metodología no pain, no gain, el esfuérzate más, el haz más, que sí, que te tienes que esforzar, pero tienes que esforzarte porque te cuidas, porque te valoras, porque te respetas, porque te amas. No tienes que esforzarte porque te odias, porque eres un fracasado, porque todo ese diálogo interno que tenemos en general interiorizados los hombres, que hace que actuemos desde el lugar desde el que no debemos actuar. Y en el momento en el que empecé a cambiar eso, como te decía, cambió toda mi persona, cambió cómo me percibo y cómo soy, y empecé a vivir en paz. Así que hasta aquí el vídeo de hoy, hasta aquí un poco mi historia y mi trayectoria en el mundo del deporte. Espero que te haya gustado, espero que haya resonado contigo y que hayas conectado conmigo, porque para mí es lo más valioso y lo que más me motiva de hacer este tipo de vídeos. Y sobre todo, como siempre te digo, espero que por comentarios me dejes cualquier pregunta, cualquier duda, cualquier cosa que creas que te puedo resolver respondiéndote directamente. Ya sabes que voy a responder todos los comentarios de este canal. Y que, si te ha gustado este vídeo y quieres ver más de este estilo, que te suscribas porque se vienen muchos más. Nada más, espero que vaya muy bien el día, espero que vaya muy bien tu semana y nos vemos en el siguiente. Chao, chao.